Bendiciones con todos. Tema 25 de las verdades de la palabra de Dios. Seguimos trabajando en la primera epístola a los Corintios. Hoy vamos con el tema consejos para los solteros y las vírgenes. Y vamos a leer 1 Corintios capítulo 7, versículo del 26 al 35 para ver qué dice el Señor sobre este tema. Pongámosle mucha atención. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia. Que hará bien el hombre en quedarse como está. Está ligado a la mujer, no procure soltarse. Está libre de mujer, no procure casarse. Más bien, si te casas, no pecas, y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os lo quisiera evitar. Pero esto os digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sean como que si no la tuviesen, y los que lloran como que si no llorasen, y los que se alegran como que si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera, pues, que estuvierais sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Qué palabra, ¿no? Ahora, aquí el apóstol Pablo continúa con otra sección donde responde a las inquietudes que los corintios le habían hecho llegar por medio de una carta. En esta parte su enfoque está en aconsejar a los solteros y a las vírgenes de la iglesia de Corinto. Lo que resta del capítulo 7 es dedicado a dos grupos, ¿sí? Las viudas, y aunque comienza hablando a las vírgenes, su énfasis lo hace a los solteros en general, porque dice, en cuanto a las vírgenes no tengo mandamiento del Señor. Él es sincero al decirle en cuanto a lo que les va a enseñar no tiene un mandamiento directo del Señor. Pero su consejo puede ser tomado muy en cuenta, ya que por la misericordia de Dios había alcanzado la sabiduría y el respaldo para responderle en el nombre del Señor. Como dice, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Una situación apremiante. En esta última sección, el apóstol Pablo les dice que mejor les sería no casarse por la situación que les apremia. La palabra que el apóstol Pablo usa y se traduce como apremia proviene del griego anake, la cual denota una situación de gran necesidad y calamidad. Pablo no está desvirtuando en ningún momento el matrimonio. Sin embargo, en Corinto se estaba dando una situación difícil que no se aclara realmente qué era. Y dada esa situación, era mejor no casarse. Posiblemente se trataba de una fuerte persecución en contra de los cristianos y, por tanto, esta recomendación no se puede tomar como universal, ya que aplicaba para la situación específica que atravesaba esta iglesia. Generalmente, durante las persecuciones, los cristianos eran torturados y obligados a negar a Jesús, y muchos veían como su cónyuge e hijos eran sometidos a este martirio. En este sentido, el deseo del apóstol es evitarle esa congoja, ya que el soltero solo sufre sus propias penas. Pero al casado se le agregaba la preocupación y sufrimiento de su familia. Sin embargo, si alguien ya está casado, no debía separarse de su cónyuge.
Y si un soltero, aún con la situación difícil que vivía en Corintio, decidía casarse, no pecaba al hacerlo. El tiempo es corto, le dice el apóstol Pablo. En estos versículos el apóstol utiliza otra palabra para referirse al tiempo es corto. La palabra tiempo viene del griego kairos, la cual denota una fracción específica de tiempo que reúne ciertas características, contraria a la otra expresión común para tiempos que es cronos, la cual denota el tiempo calendario. Por lo tanto, sabiendo que una situación apremiante acontecía en esta iglesia, el tiempo para consagrarse y servirle al Señor era corto. En este sentido, el apóstol Pablo les dice a los corintios que no se aferren a nada de este mundo, ya que todo es pasajero, y nuestro verdadero enfoque debe estar en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Eso sí. Y al final, la apariencia de este mundo es pasajera. Todo pasará, pero nuestra fe tiene alcances eternos y nuestros tesoros en el reino de los cielos son permanentes. Y eso es maravilloso. El apóstol Pablo, basada en la situación actual de esta iglesia, decía que era mejor quedarse soltero. Si así alguien se evitaría muchos sufrimientos y su servicio sería más efectivo. Y finalmente establece las diferencias entre los casados y los solteros. Él aclara que un soltero tiene más tiempo para dedicarse a las cosas del Señor. Sin embargo, el casado tiene la responsabilidad con su cónyuge en cuanto a agradar, por lo que su tiempo de servicio al Señor se reduce. Pero sea como sea, todos deben buscar la forma de agradar al Señor siempre. Al reflexionar en estas poéticas palabras, uno puede entender que verdaderamente esta vida es corta y no único de gran valor es nuestra devoción y servicio a Dios. Debemos esforzarnos porque nada de este mundo nos distraiga y nos hallemos consumiendo nuestras fuerzas y usando nuestras habilidades y dones en cosas que no trascienden en la eternidad. ¿Sí? Por eso les da un mandamiento a las vírgenes. Este consejo está dirigido a las vírgenes que aún no se han casado. Con esto estaría cerrada esta sección de este grupo peculiar para finalizar con las viudas que desean volverse a casar. No debemos olvidar que el apóstol Pablo no quería legislar con sus palabras ni tampoco quería poner trabas para que en la vida de esta iglesia. Solo quería que pudieran llevar una vida de servicio ante el Señor con máxima eficacia durante los días difíciles que les aguardaban. Sobre todo, el apóstol Pablo quería que los corintios se dieran cuenta de que el tiempo era corto y debían hacer cuanto pudieran para servir al Señor el tiempo que quedara. En los versículos 36 al 38 de este capítulo envuelve un gran problema de interpretación, por lo que han sugerido varias opiniones al respecto. Veamos al detalle estos versículos. Una controversia de interpretación. Leamos el versículo 36 a 38 de 1 Corintios capítulo 7. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. Los problemas envueltos en la traducción de este pasaje han producido grandes diferencias de interpretación, especialmente en el versículo 36 que dice: pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. En cuanto a la interpretación de este pasaje, existen al menos 4 opiniones diferentes. La opinión tradicional es la que apoya por Crisóstomo
el cual afirma que las dos personas mencionadas en dicho versículo son padre e hija. Las siguientes versiones de la Biblia afirman esta posición. La Reina Valera del 60 dice: pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. La Reina Valera del 95 dice: pero si alguno piensa que es impropio para que a su hija virgen se le pase la edad y que es necesario casarla, haga lo que quiera, no peca, que se case. La NC dice: si alguno estima indecoroso para su hija doncella dejar pasar la flor de la edad y debe casarla, haga lo que quiera, no peca, que se case. ¿Sí ve? En este sentido, es el padre el que debe considerar casar o no a su hija. En el antiguo Oriente, la tradición, el padre era el que arreglaba el matrimonio de su hija. Generalmente los padres decían con quién y cuándo sus hijos se debían casar, y el novio tenía que pagar una dote al padre al momento de casarse con su hija. Sin embargo, la cultura de Corintio era más griega que judía, por lo que no podemos estar seguros que eran los padres los que entregaban en matrimonio a sus hijas. En cuanto a la actual crisis que el apóstol mencionó anteriormente, la gran aflicción para los casados y lo corto del tiempo, se esperaría que los padres aconsejarían a sus hijas solteras que no se casen. Y en tal consejo no sería una conducta deshonesta de parte de los padres. Esta interpretación parece algo extraño para nuestra cultura, ya que en Occidente no se acostumbra tal cosa. Hay una segunda interpretación de quienes opinan que este texto habla de una práctica exclusiva de los judíos referente a la ley de redimir al pariente muerto. Dice: cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer, y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Eso lo encontramos en Deuteronomio capítulo 25, versículo del 5 al 6. Esta interpretación es muy poco creíble, ya que el apóstol está hablando de vírgenes y no de viudas, aparte de que es muy poco probable que los corintios, que eran gentiles, practicaran las leyes mosaicas, y difícilmente el apóstol Pablo les recordaría practicar la ley judía. La tercera interpretación es la del matrimonio espiritual, es decir, un hombre y una mujer viven juntos pero no tienen relaciones sexuales. Se conoce en la historia que hubo un movimiento asceta que exhortaba a los jóvenes a tomar a una joven bajo su cuidado y vivir con ella en armonía espiritual, pero sin unirse físicamente. En tal caso, algunos de ellos eran incapaces de controlar sus impulsos sexuales, por lo que el apóstol estaría sugiriéndoles que mejor se casaran. Sin embargo, este movimiento surgió en el siglo II después de Cristo, años después de que el apóstol Pablo escribió esta carta, por lo que no es probable que este fuera el caso. Y finalmente, la cuarta interpretación es la que propone el profesor de Biblia y escrito F.F. Bruce, la cual es más adaptada a nuestra cultura, ya que afirma que las dos personas que se mencionan en el versículo 36 son unos novios que se han comprometido, pero aún no se casan, pero sus pasiones sexuales se están volviendo incontrolables y quieren casarse. Pero un grupo asceta está aconsejándoles que no lo hagan para demostrar su gran nivel de espiritualidad. ¿Qué les parece? Por lo tanto, el apóstol Pablo aconseja que mejor se casen y no estén pecando. Por tal motivo, algunas versiones de la Biblia traducen este versículo diciendo que si el novio considera que es inapropiado para su novia que pase más tiempo sin casarse, que se case con ella y no peca. Por lo tanto, ante estas versiones de la Biblia,
¿Quién es el que debe tomar la decisión? ¿El padre de entregar su hija en casamiento o el novio debe tomar la decisión de casarse con ella? La clave para entender esta diferencia se encuentra en considerar el griego original, donde se surge la traducción de la primera parte de este versículo en la Reina Valera 1960. Dice: pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, la palabra alguno viene del griego tis, que efectivamente significa alguien o algo. Se puede aplicar tanto al padre como al prometido. La palabra se traduce como hija, virgen es parcenos, que significa soltera para ser hija virgen. Para los palestinos no es cosa extraña que un padre casase a su hija, ya que así era su tradición y el padre consideraba que su hija estaba pasada de años y consideraba que lo mejor era casarse. El consejo del apóstol Pablo es que se case. Por otro lado, en nuestra cultura occidental, lo normal es ver que antes del matrimonio está el noviazgo, y si el novio decidía que era tiempo de casarse con su prometida, al hacerlo no pecaba. Por lo tanto, por otro lado, la Reina Valera de 1960, como otras versiones de la Biblia, son versiones literales, mientras que algunas versiones modernas, como la Nueva Versión Internacional, tratan de traducirlo para que el lector comprenda la idea central de que el autor está desarrollando de acuerdo a su cultura. En la actualidad y en nuestra sociedad occidental, no es el padre el que toma la decisión de que su hija se case o no. Son los novios que deciden y lo hacen. Ahora, el consejo del apóstol Pablo no se enfoca tanto en el padre o novio, sino a la virgen o novia, que si está ya pasada de años y es aconsejable que se case, que lo haga, ya que esto no es pecado. Ahora bien, si ambos están en la capacidad de seguir solteros y no hay problema para ambos y los deseos de la carne no los dominan, el apóstol recomienda que sigan igual. ¿Qué más podemos aprender de estos versículos? Pues la verdad es que la aplicación es directa para la época y costumbres de su tiempo, y nuestras costumbres occidentales son totalmente diferentes. Hoy en día los novios cristianos deben buscar la dirección de Dios, el apoyo de un consejero cristiano profesional y evitar las fornicaciones, porque sólo así fundamentarán su futuro matrimonio y que el Señor los bendiga. ¿Qué les parecen estas verdades de la palabra de Dios? ¿Sí? Las formas que se daban en las culturas, ¿no es cierto? Aquí hemos tratado de explicar algo para entender lo que debe hacer tanto el novio como la novia. Pero sí, claro es que se abstengan de fornicación, de relaciones sexuales antes del matrimonio, porque si no están pecando. Ahora usted dice: yo quiero ser una persona fiel, un hijo fiel, una hija fiel hasta llegar al matrimonio. Bueno, el primer paso que tiene que hacer es aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, ¿sí? Para convertirse en un hijo de Dios. Reconocer que Él es el único que le puede dar la fuerza a través de su Espíritu Santo para hacer todo conforme a su voluntad. Y todo eso nosotros lo resumimos en la oración de fe. Una oración que se llama la oración de fe, la oración para aceptar a Jesucristo. Acepta al Señor Jesucristo buscando ser un hijo de Dios. Aquí la oración dice: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Santo Espíritu y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Y decimos amén. Ahora, ¿ya aceptó a Cristo? Muy bien, excelente. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Venir a la palabra de Dios. Venga a la palabra de Dios, deje que la palabra de Dios le enseñe. Busque aplicar esa palabra de Dios
Busque ponerla en práctica y una vez puesta en práctica, busque predicarla a otros. Busque predicar a otros. Cántele alabanzas al Señor porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Converse con Él a través de la oración. Él le va a escuchar y le va a responder. Y le invitamos a la iglesia. Venga a la iglesia. Venga. Traiga su familia, sus invitados. Y si está lejos, suscríbase a este canal. Aquí hay mucha palabra para que sigamos aprendiendo las verdades del Señor. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos por tu gran amor, por tu gran misericordia, por tu gran fidelidad, por la palabra que nos regalas cada día, que nos alimenta, que nos enseña, que nos instruye, que nos redarguye, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Y oramos por esta palabra que va a ser enviada, Señor, que caiga en terreno fértil, que dé fruto al 100%, como tu palabra mismo lo dice. Que conquiste los corazones de las personas, de los jóvenes, de las vírgenes, de las doncellas, de las viudas, de todos, Padre Santo, y te reconozcan como el único y suficiente Salvador a ti, Señor Jesucristo. Por eso enviamos esta palabra y que seguramente, porque es tu palabra, va a cumplir su propósito para el que tú la enviaste, Señor. Y te damos gracias por ella, gracias por tu palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando a otros, porque otros necesitan también, necesitan conocer estas verdades del Señor, estas verdades tan importantes, ¿sí? Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día lleno de bendiciones.